Primeramente agradeciendo a Dios por la oportunidad que tenemos de estar una vez más reunidos. Vamos a compartir este taller que estamos programando para lo que va a ser un poco las orientaciones en cuanto al uso de la tecnología directamente relacionado con el área de matemática, ¿no? Aquí estoy haciendo una pequeña particularización, pero que se puede generalizar para todas las áreas. Así que, colegas, buenas noches. Vamos a compartir con ustedes el material que tenemos para este taller. Este taller va a estar pauteado para 3 días. Esperamos que pueda cumplir las expectativas que nos hemos trazado para este taller. Siempre tengo la costumbre de compartir estos acuerdos de convivencia un poco para comunicarnos mejor, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, ahorita de tener eh, los micrófonos muteados, apagados, y en cuanto se le requiera, de repente usted simplemente con un emoji de levantar la mano, le daremos la autorización para que usted pueda hacer uso, ¿no? Del micrófono y comentar algo de lo que estamos trabajando. Sí. Es lo que le decía, ¿no? Un poco el manejo de los micrófonos, ¿no? Voy a mutearles a todos. Listo. Dicho esto, entonces veamos qué tenemos para hoy. Vamos a comenzar un poquito haciendo esta reflexión. Ustedes tienen aquí en la pantalla, tienen ahorita los resultados de lo que ha sido las pruebas eh, nacionales, ¿no? De logros de aprendizaje. Lo que hemos tratado de hacer aquí en esta parte es con ustedes presentarles hoy para que ustedes puedan comenzar un poquito a analizar lo que tenemos como resultados, como la parte diagnóstica en el Perú. Fíjese, esto está pensado en los resultados que hemos tenido en primaria. Primaria para el nivel secundaria es pues su línea de base, ¿no? Todo lo que se observa en primaria, en secundaria va a tener su repercusión. Por ello es que cuando comenzamos un poquito a analizar la planificación, nosotros hacemos el primer punto, el diagnóstico, y a través del diagnóstico comenzamos nosotros a hacer una propuesta. Y este es el diagnóstico con la cual partiríamos una planificación o una capacitación de un taller que tenga esta magnitud, ¿no? O sea, que podamos de repente socializar a nivel nacional. Entonces, analicemos un poquito estos resultados que tenemos. En el cuarto grado y sexto grado que han sido tomados en los últimos 3 años, del 22, 23 y 24, tenemos estos resultados, ¿no? El color rojo, esta es la leyenda, el color rojo significa preinicio, ¿no? El rojito un poquito más claro, inicio. El verde es proceso y el celeste es satisfactorio. Entonces, ustedes van a tener aquí tanto del cuarto grado como del sexto grado. Y en esta parte ustedes tienen los promedios que se obtienen en los 3 últimos años. Entonces, si lo analizo en esta gráfica que estoy resaltando, tenemos que en preinicio tengo el 17% y en inicio tengo el 30% de estudiantes que están desaprobados. Si sumamos estos dos, vamos a tener el 47% de estudiantes. Entonces, esto tiene una interpretación, ¿no? ¿Por qué tenemos estos resultados? De preinicio es porque no están eh, logrando los desempeños previstos para el cuarto y sexto grado que están. Los que están con el 30% son los que lograron de repente los estándares, los desempeños que están previstos en el ciclo, pero que igual no tienen pues una calificación aprobatoria. Entonces,
esto es un poco lo que podemos analizar nosotros de estos resultados, ¿no? Igual, 34% también es proceso. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, nosotros ya podemos ir pensando que tenemos casi el 80% de estudiantes que no están logrando la competencia en matemáticas. Y de ahí que seguro vamos a tener muchas interpretaciones en el contexto social, ¿no? Porque solamente tenemos el 20% de estudiantes que de alguna manera tienen pues aprobado los desempeños previstos de acuerdo a los estándares del currículum en el grado respectivo. Entonces, esta es una preocupación para los profesores de matemática. Entonces, aquí en esta parte inferior ya lo tenemos, si te das cuenta, en el cuadro, en la gráfica, tenemos previo inicio, inicio, proceso y satisfactorio. Lo que hay que diferenciar aquí son los colores, ¿no? El anaranjado representa a cuarto grado, el celeste a sexto grado y el verde es lo que es el promedio. En previo al inicio, el promedio de estudiantes que han sido partícipes de esta evaluación, el 17% están en previo de inicio y el 30% están en lo que corresponde a inicio. Eh, es fuerte, ¿no? Es fuerte estos resultados y de ahí un poco la preocupación que hemos tenido nosotros en el equipo. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo por el área matemática? Y de repente por ahí comenzamos un poco a sensibilizar para ver de qué manera aterrizamos para mejorar los resultados a nivel nacional. Y aquí quiero hacer de repente un comentario con respecto a lo que un ciudadano, una persona ya que culmina la educación básica, cuando ya está en la vida cotidiana o siendo estudiante, en la vida cotidiana quiere de repente realizar la resolución de alguna situación, se le complica. Y se le complica justamente porque no ha desarrollado esas habilidades que tienen que ver con los procesos, eh, con la alta demanda de los procesos cognitivos. O sea, vale decir que hay situaciones que se les presenta y buscan la solución a veces mucho más ridícula porque pensamos que es la única forma que conocen, ¿no? Ustedes pueden notar esto. A ver, veamos. Si nosotros mañana de repente preguntamos al estudiante, le hacemos la pregunta, me vas a decir cómo te conoce la familia, pero me vas a indicar primero tus apellidos y luego tu nombre, y vas a obtener como respuesta lo contrario. Te va a decir primero su nombre y después sus apellidos. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de la comprensión, seguro, de una interrogante, pensando en la comprensión de texto, comprensión oral. Pero esto tiene que ver justamente con los procesos mentales, ¿no? Los procesos mentales van a ser trabajados justamente cuando nosotros le brindamos ejercicios. No estoy pensando solamente en ejercicios matemáticos, sino en ejercicios o acciones que nuestro cerebro tiene que ir diferenciando diferentes niveles de procesos mentales. Los procesos mentales son procesos de raciocinio que la persona hace. Entonces, eso se visualiza en la vida cotidiana. Por ejemplo, si tienes tu carro y estás manejando y observas que un motocar, sabiendo que el semáforo está en rojo, el motocar te cruza porque de repente te ve que estás un poquito lejos para que llegues al cruce, te cruza. Y obviamente el que está ahí en el motocar está actuando con un pensamiento, ¿no? Concreto que dice solamente quiero ganar tiempo, ese es su objetivo. No mide las consecuencias de lo que podría tener esa actitud, esa acción que ejecuta de cruzar un semáforo cuando está en rojo. Entonces, esos comportamientos se dan en las personas justamente porque no hemos terminado de afianzar bien todos los procesos de razonamiento en el área de matemática para visualizarlo en la vida cotidiana. Entonces, de ahí que nosotros mirando como equipo decimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya, te hago este comentario para que posiblemente podamos hacer un poco la introducción a lo que vamos a proponer en estos días y cómo nos podemos valer de la inteligencia
artificial para que nos ayude en la planificación. Entonces, a ver, escríbeme tus respuestas a esa primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las razones para obtener estos resultados? Van a sorprenderse ustedes lo que la inteligencia nos va a responder. A ver, escríbeme. Estamos en sala 9 personas. 3 personas que me escriban y seguimos avanzando. Razones, causas, motivos por lo que creen ustedes que tenemos estos bajos resultados. ¿Nadie se anima a escribir? Y estamos hablando de procesos mentales. Bien, no quiero forzarlos. Entonces, la idea es eso. La idea es que ustedes, cuando, por ejemplo, estamos interactuando ahorita en la virtualidad, yo estoy planteando una interrogante y ustedes de repente están enfrascados en sus propios criterios, están en sus propias actividades y a veces no, como que no tenemos la predisposición de poder eh, responder, ¿no? Inmediatamente. Entonces, hay un proceso mental que no se prioriza. Gracias, Juan. Escasa atención. Eso tiene que ver mucho, ¿no? O sea, el condicionamiento, la motivación que tiene el estudiante para desarrollar una sesión. Eso es importante. Ahorita, por ejemplo, en sala estamos 9 personas, pero no todos estamos conectados con lo que yo estoy haciendo. Ustedes tienen sus propias preocupaciones, pero están en sala. No sé cuál será la razón, pero están en sala. Entonces, ese tipo de comportamientos que tenemos es un poco los resultados de que no hemos afianzado bien nuestros conocimientos de matemática o las habilidades que se desarrollan en el área de matemática que te sirven para la resolución y actuación en la vida cotidiana. Vamos a encontrar diversas razones. Uno, por ejemplo, es los factores que de repente se dan a través de la economía, ¿no? La parte económica. Hace que de repente los estudiantes no tengan los materiales, no tengan los textos para que puedan participar de los procesos de aprendizaje. Lo otro tiene que ver de repente con la formación de los maestros que no identifican las características de los estudiantes y a través de ahí de repente no intervienen con las estrategias apropiadas para desarrollar las sesiones. Pero la idea es que nosotros deberíamos tener una justificación, ¿no? De por qué tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, esta pregunta es la que complementaría, ¿no? ¿Qué propones para mejorar estos resultados? Eso es lo que acabo de hablar ahorita de las causas, son las barreras que nosotros los profesores tenemos para desarrollar, avanzar, ¿no? En los niveles de logro de aprendizaje. Entonces, cuando ya identificamos barreras, tenemos que actuar. Y aquí quiero hacer un alto porque lo que quiero es llevarnos un poquito a la práctica de la inteligencia artificial. Muchos de ustedes de repente ahorita no han tenido la respuesta para estas interrogantes. Entonces, de repente no sé cómo responder. O sea, hay tantas cosas que puedo decir y no sé cómo puedo responder. Vamos a valernos de la inteligencia. Este PPT que ustedes estaban observando, yo lo he trasladado a PDF, es decir, la hojita lo convertí a PDF y a partir de ahí comencé a hacer eh, la pregunta, ¿no? A ver, aclaramos un poquito. El PPT que estábamos observando lo he capturado, lo he convertido a PDF y ahora estando en PDF voy a abrir una página que es gratuita de inteligencia artificial, al cual lo conocemos como Copilot. Aquí en esta parte superior está la página. Yo ya vengo trabajando varias cosas aquí
Pero he abierto, vamos a subir ya el archivo, pero primero vamos a seleccionar esta parte. A ver, voy a cargar en la hojita que les había mostrado, la gráfica estadística, la estoy cargando y voy a plantearle una interrogante, o sea, para que puedan visualizar. Lo tengo acá y dice, la presente es una gráfica de resultados obtenidos en el área de matemática. Responde las preguntas considerando el contexto peruano y los archivos del Minedu, o sea, para que la inteligencia eh, revise la información que tiene el Minedu, porque nosotros ingresamos datos, pues no tanto a lo que es el CIAGIE, y ahora en los concursos que se dan, pues no, en el ENLA. Estos todos están en la base de datos de Internet, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es revisar toda la información que existe en Internet y te va a responder. Veamos cuál es su respuesta. ¿Eh? Dice, ¿cuáles son las razones para obtener estos resultados? O sea, se supone que ha analizado la gráfica. Factores pedagógicos, la falta de aplicaciones metodológicas, enseñanza tradicional, limitaciones en la capacitación de docentes en nuevas estrategias de enseñanza matemática. Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, ¿no? La desigualdad de acceso a materiales, la brecha de conectividad, los factores escolares, la falta de acompañamiento pedagógico, poco tiempo destinado a la resolución de problemas, escasa integración del proyecto interdisciplinar, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá te dice, ¿qué propones para mejorar? La siguiente pregunta. Propone capacitación a los docentes en formación metodológica, en la aplicación del diseño universal de aprendizajes DUA. Esto es lo que vamos a nosotros tomar en cuenta en estos 3 días. El uso de estrategias didácticas, ¿no? Pensado de repente en recursos tecnológicos, la vinculación con los contextos reales para trabajar siempre con problemas que tienen que ver con los contextos, ¿no? Que hemos identificado en una problemática. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando elaboramos nuestras sesiones y quiero hacer una ficha de matemática con problemas del contexto, ¿no? A veces nosotros más tenemos el tema de los ejercicios y problemas de los libros que son más para una aplicación eh, propiamente de las propiedades o algoritmos, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito una novedad que podríamos tomar en cuenta en nuestras sesiones. Y entonces, volviendo, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que sucede es que la inteligencia artificial me está dando ideas de en qué podría yo pensar cuando me están hablando de ese PPT que habíamos presentado. Ahora, ustedes ya tienen una idea de cómo pueden utilizar esa inteligencia artificial para poder ir respondiendo un poquito a estas interrogantes. Entonces nosotros nos quedamos como equipo, nos quedamos con lo siguiente. Si decimos qué proponemos, nosotros lo que estamos proponiendo es atender esas barreras, esas dificultades que tiene el docente para tomar decisiones en sus sesiones. Y aquí aparece lo que nosotros en adelante, y esto ahorita se ha generalizado porque es más, las capacitaciones que está saliendo el ministerio está saliendo justamente a que los profesores trabajen con un diseño universal para los aprendizajes. Diseño universal es una forma de mencionar para que podamos nosotros tomar decisiones en las diferentes estrategias que trabajemos nosotros, ya sea con tus unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, en donde
tú participes con tu planificación, tienes que tener en cuenta este diseño universal que habla de la intervención para los aprendizajes. ¿Y en qué consiste entonces esto, no? El DUA significa diseño universal para el aprendizaje. Es un enfoque pedagógico que busca eliminar barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda la barrera que nosotros tenemos con las características diferenciadas de los estudiantes, ¿no? Para garantizar la participación de todos los estudiantes, especialmente en aquellos que con necesidades educativas diversas. O sea, no solo estamos pensando en aquellos estudiantes que están identificados con necesidades especiales de aprendizaje, sino que también en este rubro están los alumnos que son inquietos, los hiperactivos, están los alumnos que son pasivos, ¿no? Los que tienen un ritmo lento para los aprendizajes. En, este, en estas características diferentes de los estudiantes también se encuentran los estudiantes que tienen inteligencias dominantes. Usted se habrá dado cuenta que en un salón, si tiene 30 estudiantes, los 30 no te responden, pues, matemática, tal como lo hace uno, dos o tres estudiantes. Y la pregunta es, ¿por qué entonces los demás no responden tanto? Ahí hay que entender que hay inteligencias dominantes en cada persona. Nosotros hay que leer un poquito a Gardner cuando habla de las inteligencias múltiples, a Howard Gardner, ¿no? Y ahí vas a entender un poquito en las características del estudiante que obviamente hay pocos estudiantes que saben matemática, que te pueden responder como los problemas de matemática. Entonces, ahí también vamos a tener que reconocer al estudiante e intervenir para que todos puedan tener de repente éxito. Y el DUA consiste en tres formas de intervenir. Las múltiples formas de representación, estamos pensando matemáticamente, es el que del aprendizaje, ¿no? Si planteáramos unas preguntas, ahí diríamos el qué de los aprendizajes. Las múltiples formas de presentación vamos a visualizarlo de repente con gráfica, con materiales concretos, de repente con fichas de aprendizaje, diversos tipos, auditivos, ¿no? Kinestésicos, todo lo que podamos nosotros intervenir. Lo otro es las múltiples formas de acción y expresión, que responde el cómo vamos a desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje. Nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en matemática, los procesos mentales que estamos acostumbrados a hacer es que nosotros hacemos el marco teórico en la pizarra o en las fichas, desarrollamos el marco teórico y luego lo que hacemos es la aplicación de ese marco teórico en una determinada situación. Primero partimos con el manejo de las propiedades y los algoritmos, o sea, hacemos cualquier cantidad de ejercicios, operaciones de adición, sustracción, multiplicación, operaciones combinadas, todo para reconocer las operaciones con sus propiedades, en relación con sus propiedades, ¿no? Cómo los algoritmos intervienen ahí. Y la otra es, el otro proceso mental que hacemos es la resolución propiamente de los problemas, que ya viene el siguiente nivel, ¿no? En la cual el estudiante va con un aprendizaje progresivo, conocimiento, resolución de ejercicios, resolución de problemas y la capacidad superior dentro de matemática es la de formular problemas. A eso no llegamos nosotros en la educación básica. Entonces, hay que darnos cuenta que cuando habla de las múltiples formas de acción y expresión, es que no nos quedemos solamente en hacer ejercicios o resolver problemas, es decir, manejando algoritmos. Y la tercera, la tercera línea de acción del DUA tiene que ver con las múltiples formas de motivación y participación. Esto está directamente ligado al tipo de inteligencia que tiene el estudiante. No todos te van a responder de la misma manera. Hay estudiantes que tienen, por ejemplo, poca habilidad para escribir, pero tienen una tremenda habilidad para razonar. No te escriben, pero te resuelven. Y eso es algo que hay que aceptar, ¿no? A veces nosotros nos enfrascamos, es que quiero ver procedimiento, y el estudiante
No te va a dar procedimiento, ¿por qué? Porque no es una característica que tiene el estudiante. Por lo tanto, deberíamos valorar en la forma como me está demostrando el desempeño que hemos planificado. Ahí estamos hablando el porqué de la premisa. Entonces, esas tres líneas de acción es lo que el DUA nos propone, es lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, el taller lo que busca ahora es fortalecer las competencias de todos los profesores de matemática para que podamos nosotros a través de la inteligencia artificial podamos hacer mucho más accesible todo nuestro diseño porque el estudiante pueda ir creciendo y avanzando en el logro de sus competencias en matemática, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar de este taller para compartir con ustedes en estos 3 días. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar sobre el DUA y la inteligencia artificial y cuáles son sus fundamentos, ¿no? Para una planificación inclusiva. Mañana estaremos hablando de la programación anual, de las unidades didácticas y el día viernes hablaremos todo de lo que son las sesiones. Recuerda que vamos a ir utilizando la inteligencia artificial. En breve le voy a consultar a ustedes si tienen ya instalado de repente alguna inteligencia artificial para este proceso. Por eso que le he mandado ya alguna lectura para que ustedes puedan ir comprendiendo un poco de qué trata esto, ¿no? Porque de repente para muchos de ustedes es nuevo. Bien, entonces, ¿cuáles son los subtemas? Principio de el DUA aplicados a la matemática, la potencialización de la inteligencia artificial, cómo se articula, ¿no? El currículum y las competencias, capacidades en el área matemática. Para mañana hablamos del uso propiamente ya de la inteligencia, cómo nos va a ayudar, por ejemplo, a trabajar la identificación de un contexto y qué podemos hacer, qué situaciones significativas podemos seleccionar para nuestra programación anual. Y esas la vamos a tener que justamente eh, a través de los criterios, los objetivos y las actividades, plantearlas en las unidades didácticas, ¿no? Y ahí vamos a ver de repente alguna personalización de acuerdo al contexto del aula, ¿no? Cómo es que en el diagnóstico que usted ha hecho en el aula, de repente tiene estudiantes que están con un buen porcentaje de ser kinestésicos, es decir, trabajar más con material concreto. O de repente son auditivos, necesitan de una estimulación, una motivación sonora. O son visuales, ¿no? Para que puedan de repente trabajar más con el tema de gráficos, de barras, imágenes. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Y el día viernes estaremos hablando propiamente de las sesiones, cómo puedo elaborar a través de una inteligencia artificial, qué materiales puedo utilizar. En el caso, por ejemplo, si es que estoy en una zona urbana, qué posibilidad tengo de usar la tecnología. Puedo trabajar con páginas web para hacer las simulaciones y ahí de repente vamos a hablar un poco del Khan Academy, que es una versión gratuita que tiene el ministerio tiene un convenio con el Khan Academy, ¿no? Y luego tenemos el tema de cómo podemos hacer una evaluación, ¿no? Enfocándonos bastante en de la inteligencia artificial. Esto es lo que le proponemos para estos 3 días. Al final tendremos pues una reflexión crítica para ver cuál va a ser mi nuevo rol, porque todo lo que te voy a hablar posiblemente sea nuevo y que a partir de ahora, es más, los desempeños, los 40 desempeños que están planteados en el marco del buen desempeño docente, van a tener que ir cambiando. O sea, hay cosas que sí ya necesitan, pues, ¿no? Otro tipo de legislación. Pero eso sería materia de otro taller. Bien, arrancamos entonces con esta primera parte que corresponde al DUA. Entonces, si hablamos del DUA, estamos hablando nosotros de que es el diseño universal de los aprendizajes, más la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo trabajar yo esto en la planificación del área matemática? Ustedes están observando ahorita, por ejemplo, esta imagen que ha sido seleccionada, ¿no? De un texto
convertida para que me presente en gráficas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la integración de la inteligencia artificial para la educación matemática, hay cinco procesos que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? La primera está referida a explorar las oportunidades que tienes con inteligencia artificial. Hoy tenemos mucha inteligencia artificial que te puede ayudar en el trabajo, pero va a depender mucho del uso que le puedas dar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están haciendo un mal uso de la inteligencia artificial los estudiantes en las escuelas. Aquí en la capital, por ejemplo, los estudiantes ya pueden tener aplicativos en su celular. Entonces tú le dejas un problema, estoy hablando de estudiantes de nivel secundaria, que toman la foto de ese problema y automáticamente la inteligencia les da una solución, dependiendo de la inteligencia, ¿no? Le da toda una secuencia de cómo ha llegado a la respuesta. Y los estudiantes así, tal cual como está en esa inteligencia, te la copian y te la presentan. Ahí no hay un criterio de filtro, ¿no? Que pueda hacer. Entonces nosotros, para poder hacer uso de la inteligencia artificial, tenemos que ir explorando, ¿no? Hay que ir viendo. Por ejemplo, ahorita yo los felicito a ustedes. Mira, esto lo hemos abierto gratuito, la invitación ha sido gratuita para que podamos socializar este tema de la matemática y cómo se puede usar la inteligencia artificial, pero tenemos ahorita solamente 9 personas de las 28 o 30 personas que están en el grupo. Entonces, no tenemos el tiempo ni siquiera la decisión de poder nosotros comenzar a explorar esto, porque esta inteligencia artificial va a ser tu auxiliar personal, si se le quiere llamar así, o tu profesor o tu de cabecera que te va a resolver muchas situaciones. Solo hay que comenzar a hacer la indagación, hay que explorar esas oportunidades. El siguiente momento, el siguiente proceso tendría que ser la de personalizar el aprendizaje, es decir, cuáles de estas inteligencias artificiales te sirven para que puedas trabajar con las características de algunos estudiantes o de repente con las características pensando en el nivel primaria, ¿no? Pensando en un determinado grado, ¿no? En esa personalización es que como usted va a tener pertinencia para poder desarrollar los diferentes procesos mentales que se dan, pues, ¿no? En la resolución de un ejercicio, de un problema. Entonces comienzas un poco a manejar esta inteligencia para que puedas atender esa diversidad que tiene el aula. El tercer momento está justamente para utilizar propiamente esta inteligencia en una forma apropiada, en una forma que te permita crecer, porque si no tengo control sobre la inteligencia artificial, voy a hacer mal uso. Por ejemplo, no todo lo que te arroja la inteligencia artificial es buena. Por eso, cuando uno trabaja con inteligencia artificial, tiene que darle los parámetros bajo qué condiciones quieres las respuestas. En un taller anterior que he trabajado sobre inteligencia, hemos estado hablando, por ejemplo, con respecto a los prompts, ¿no? Cómo elaboro un prompt para la inteligencia artificial. Y el primer prompt es que tienes que asignarle un rol, el rol de especialista, el rol de profesor experto, y que el otro extremo es que toda la respuesta que tiene que darte tiene que estar basadas en fuentes científicas, ¿no? En leyes que existen, ¿no? Para que podamos ir discriminando. La inteligencia discrimine todo lo que pueda absorber. La inteligencia lo que hace es revisar todo lo que está en la nube en Internet y a partir de ahí te comienza a seleccionar para darte respuesta a lo que estás planteando. Pero hablamos de la mejora de la enseñanza, es que la enseñanza la hace el profesor. Entonces, yo voy a mejorar mi enseñanza para los estudiantes cuando yo utilizo esta herramienta eh, de la inteligencia artificial en sus diversos aplicativos, ¿no? ¿Cuáles de estas pueden ser atendidas, manejadas por los escolares y cuáles
de repente pueden ser manejadas propiamente por mí, ¿no? Para que podamos crecer en ese mundo. El cuarto bloque ya, recuerda que cuando ya estamos trabajando en la enseñanza, nos hemos familiarizado con la inteligencia, ya es comenzar a sistematizar un poco esa inteligencia que podamos tener para el tema de la evaluación. Aquí quiero detenerme un poquito para compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos un buen uso de la inteligencia? A ver, pensando en facilitar la evaluación, voy a nuevamente dejar de compartir y voy a abrir un archivo. A ver, bien, ahora estamos observando una hoja de Excel. En esta hoja de Excel usted va a encontrar las competencias, por ejemplo, está referida al área de inglés, ¿no? Hemos hecho un ejercicio acá para una docente en inglés. Acá tiene primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado de secundaria. O sea, igual lo podemos hacer para matemáticas. Pero el punto es que cuando la maestra comienza a ingresar la información aquí, automáticamente lo que le va a aparecer son estos cuadros, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo estos cuadros en donde se refleja los resultados de lo que ha ingresado la información aquí, por cada competencia, cómo está. Manejar la inteligencia artificial requiere de manejar la tecnología. O sea, yo tengo acá datos. O sea, esta gráfica me va a servir para yo poder hacer el siguiente proceso del razonamiento, para preguntarle a la inteligencia, porque de repente yo no puedo, como lo hice al inicio, ¿no? Le planteaba una interrogante en función a una gráfica y no todos me han podido responder. Entonces, voy a valerme de la tecnología. Acá, por ejemplo, este Excel al final para esta profesora, su nota de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y tiene su resumen institucional. ¿Cómo es que ha salido en el área de inglés? ¿Cómo han salido en el primer periodo? Entonces, se le presenta esta gráfica. Ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo por competencias, pero si yo quiero acá, hago un clic y se van a cambiar todas, ¿no? Se cambian a nivel destacado, logrado, proceso, inicio. Hay un cambio y ya puedo visualizar. Pero esto ya manejo la tecnología. Entonces, algo que necesariamente el profesor de matemática tiene que comenzar a hacer es comenzar a trabajar, cuando hablamos de explorar la inteligencia artificial, explorar también las herramientas tecnológicas que tenemos ahorita, como son estos programas. Ahora, estos programas también tienen aquí en esta parte, si me siguen el cursor, tienen chat GPT para preguntar. Entonces, yo puedo hacer la consulta con respecto a este gráfico y me va a tener que dar la respuesta, ¿ya? Eso es algo que definitivamente ya pues sale de unos contextos tradicionales que nosotros teníamos para cuando trabajamos el Excel, ¿no? Bien, no vamos a hablar ahorita de cómo llegamos a esta fórmula, nada, porque la idea es que lo que estamos ahorita transmitiendo es que cómo se sensibilizan ustedes para poder eh, tomar con seriedad este cambio, ¿no? Que deberíamos tener los docentes para comenzar a hacer nuestro trabajo. Entonces, y mencionamos entonces lo que ahorita, integrar herramientas tecnológicas, incorporar la inteligencia y la práctica pedagógica diaria. Ese sería el nivel superior de cómo yo tengo que integrar el área de matemática con la inteligencia artificial. Entonces, no es una
No es una cosa de lectura, esto es una cosa de práctica. Entonces hay que explorar, hay que decidir qué hacemos y luego intervengo con alguna estrategia metodológica. Luego voy a evaluar utilizando algunas herramientas tecnológicas que me permiten facilitar el proceso de la información que podamos tener, ¿no? Y acá, por ejemplo, todavía no estamos hablando del uso de los formularios que nos pueden servir para poder trabajar de repente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Seguro en alguna sesión lo podríamos hablar. Y al final es que sí, tengo que manejar los programas como el Word, el PowerPoint, el Excel, ¿no? Ya uniéndolo a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo todo esto? Bien, entonces de esta manera buscamos integrar la inteligencia artificial al área de matemática. El segundo punto de este taller ahorita para el día de hoy es que estamos hablando de los principios del DUA y hablamos de tres principios al inicio, ¿recuerdan? ¿No? Aquella que tenía con múltiples formas de presentación, múltiples formas de acción y múltiples formas de motivación. Este diseño del DUA considera que debemos incluir a los estudiantes. En esta inclusión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la equidad. eh, Hoy día en la mañana en un taller, por ejemplo, me decían, ¿cómo yo exploro o cómo trabajo yo los enfoques transversales? Cuando comenzamos nosotros a mirar de la manera cómo tengo que poner en práctica los enfoques transversales en mi sesión, una de las formas es que cuando nosotros atendemos la equidad de género, por ejemplo, si ya tengo en la aula varones y mujeres, entonces armamos los equipos de trabajo pensando en esa equidad. En el aula de repente tengo 5 mujeres, y entonces una mujer irá en cada grupo de los 5 equipos de trabajo que vamos a tener. Entonces, por lo general, nosotros lo que hacemos es armar equipo de mujeres, ¿no? El diseño universal justamente es que tenemos que atender esa diversidad, pensando en la inclusión, porque en esa intervención de la forma de cómo tengamos nosotros que, por favor. Entonces, hay que ver entonces la atención de esa de la diversidad que tenemos por los estilos, los ritmos y las diferentes necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Cada uno de estos principios vamos a desarrollarlo de esta manera. El qué del aprendizaje. Cuando estamos nosotros pensando en el qué, hay que ver esas diversas formas, ¿no? Que pueden tener los estudiantes para su comprensión. Propiamente en la aplicación de la matemática hablamos, por ejemplo, del uso del material concreto. El material concreto está destinado justamente para las características de aquel estudiante que es kinestésico, pero también es para aquel que es visual. ¿Por qué? Porque eso, el material concreto, pues le estimula los sentidos para que puedan tener mayor capacidad de atención, como lo decía el maestro al momento de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las razones o causas que teníamos para esos resultados? La poca atención que tiene el estudiante. Y tiene poca atención porque no le interesa, pues, porque no está asociado a su característica. Lo otro que decimos, por ejemplo, es de incorporar gráficos, tablas, video, porque voy a, de alguna manera, atender esa necesidad y esa característica que tiene el estudiante. Al pensar en esas múltiples formas que el estudiante me tiene que representar, ¿no? Lenguaje accesible y contextualizado. Aquí ya viene un tema, ¿no? Voy a suponerme que estamos hablando de contenido temático, ecuaciones, y la problemática que estamos atendiendo es convivencia.
convivencia escolar. Recuerden ustedes que hoy, cuando hablamos nosotros de la intervención de una sesión de aprendizaje, esta siempre parte de una problemática, porque la sesión es parte de una unidad didáctica. Esa unidad didáctica se formula partiendo de un problema. Ese problema se convierte en situación significativa de aprendizaje y a partir de ahí comienza todo eh, la construcción de los aprendizajes. Entonces, utilizar ese lenguaje accesible y contextualizado significa, pues, no, que hay que utilizar convenientemente los términos, los ejemplos, ¿no? Que están relacionados justamente con lo que todos los profesores están atendiendo ante de la situación problemática. Y lo otro es que no tratar de repente de utilizar un lenguaje académico, técnico, ¿no? Por ejemplo, aquí acá hay un problema que se observa hasta en la misma capacitación de los profesores. A ver, menciónenme las cuatro operaciones básicas. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las cuatro operaciones básicas? Escribe su respuesta, a ver, profesores de matemáticas. No tengo respuestas. Gracias, Helio. Multiplicación, adición, sustracción. A ver, ¿alguien más complete? ¿Alguien puede mencionar otra respuesta o escribir otra respuesta? ¿O estamos de acuerdo con lo que nos estaba diciendo Helio? Eran cuatro operaciones básicas, Helio, pero ya vas por la quinta. Ya te falta una más que también es básica, ¿no? Bien, pero si usted hace una pregunta común, esto los hago caer siempre cuando me dicen, y tienes tres segundos para responder las cuatro operaciones básicas, profesores de matemáticas. Y las cuatro operaciones, lo primero que te dicen es suma, resta, multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando estamos hablando de un lenguaje accesible y contextualizado, no es correcto esa, eh, esa respuesta de decir que las cuatro operaciones es suma, resta, multiplicación y división. Porque la suma es el resultado de la adición. La resta ni siquiera existe en los elementos que componen una sustracción. La resta es un término que utilizamos nosotros para accionar una sustracción. Entonces, de eso hablamos, ¿no? O sea, que el profesor tendría que identificar muy bien esos términos cuando trabaja con los estudiantes para que ellos puedan tener una buena formación, ¿no? Aquí hay un ejemplo. A ver, si estamos pensando en una escuela de la zona rural, estamos pensando en las alturas de Huancavelica, presenta problemas de suma, resta y resta contextualizados en el trueque de papas y maíz, usando elementos reales de la comunidad, videos cortos en quechua para reforzar el vocabulario matemático. O sea, hay una forma de cómo está presentando, ¿no? Recuerda que si dice problema que tiene que ver con suma, con resta, lo que nosotros inmediatamente asociamos son las operaciones de adición y sustracción, ¿no? Para que el estudiante sepa qué es lo que va a hacer, porque la suma es el resultado, la resta es la acción que vamos a hacer para efectuar una sustracción. Pero el contexto es el trueque, ¿no? Algo que seguro es una actividad que se hace en esa comunidad comúnmente, ¿no? Y así vamos a encontrar. De repente en la ciudad lo que trabajamos son los ejemplos con temas de compras y ventas, ¿no? Que lo que más se hace en la ciudad. Luego tenemos el segundo principio que tiene que ver justamente con el tema del cómo del aprendizaje.
que al estudiante le va a permitir demostrar, ¿no? En alguna circunstancia cómo es que ha logrado, ¿no? De repente la resolución de algún problema. Permitir la resolución de problemas en formas gráficas, numéricas, simbólicas o verbal. O sea, no puedo centrarme solamente en que tienes que escribirme en la forma simbólica. Yo tendría que mirar mi desempeño y en mi desempeño no me dice que escriba, ¿no? En mi desempeño dice que de repente interprete, resuelva, ¿no? Esas capacidades que tiene que hacer, organiza, ¿no? Organiza la secuencia, varias capacidades que te van a mencionar. Por lo tanto, uno tiene que ser de repente ahí un poquito más accesible, ¿no? Para permitir que el estudiante te pueda presentar de esa manera. Y estamos aquí pensando en la atención del DUA. Esto es lo que te dice el DUA, que hay que atender esa diversidad y justamente valorarla. La otra forma del cómo es que cuando ya los estudiantes seguro tienen alguna experticia en el uso de las herramientas tecnológicas, seguro van a poder hacer, ¿no? Algunas demostraciones en que, o quebra, en demos, o en algunas otras aplicaciones que se puedan trabajar en la institución. Una tercera aplicación está referida a los productos que te pueden presentar con esquemas, con grabaciones, ¿no? Con organizadores visuales. Algo que yo, por ejemplo, estilo en mi práctica es que cuando los estudiantes terminamos un proyecto y me tengo que recoger un producto, lo que yo hago es que los estudiantes me formulen un problema. Estoy hablando de acá en Lima, ¿no? La enseñanza de matemática. Le digo, formulen un problema y de acuerdo a la situación significativa que hemos trabajado. Si era convivencia, la problemática es que los estudiantes llegan tarde, llegan con una mala presentación, se agreden entre ellos, pronuncian muchas palabras soeces, no respetan los espacios de sus compañeros. O sea, eso es el problema de convivencia. Entonces, cuando los chicos plantean, por ejemplo, trabajando el sistema de numeración, habla, ¿no? En el sistema de base ternario encontramos esta cantidad de estudiantes con una mala presentación, pero te ponen el sistema. De repente en el ternario te está hablando de 1,02 en base 3. Y si quieres saber cuánto es esa cantidad, tienes que hacer la conversión. O sea, y ese es un manejo propiamente de la teoría del sistema de numeración. Entonces, eso es la culminación de un proceso, ¿no? El cómo, la acción de cómo te va a presentar. Acá hay un ejemplo. Dice, en el Colegio de Trujillo los estudiantes de secundaria resuelven un problema sobre el costo de insumos para preparar ceviche. Algunos van a utilizar una hoja de cálculo, otros de repente simplemente un cuaderno, van a tomar sus apuntes, ¿no? Otros de repente simplemente van a ir grabando. Ya a las finales de repente, cuando van a tener que socializar, han tenido que efectuar las operaciones. Pero el cómo, de cómo se presenta el recojo de la información, el procesamiento de la información, eso lo tenemos que dejar a la libertad a los estudiantes. Obviamente guiado por nosotros, ¿no? Por ahí va un poco el asunto. El tercer principio que habla de la múltiples formas de implicación, ¿no? Del porqué del aprendizaje, para que los estudiantes se involucren un poco en todo lo que hagamos, ¿no? En matemática. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ya esto ya no es solamente para el área matemática o para el área de comunicación o para primaria. O sea, hoy hablamos de que toda unidad didáctica, y cuando hablo de unidad didáctica, estamos pensando en una unidad de aprendizaje, en un proyecto de aprendizaje y un módulo de aprendizaje. Y ahí hay algunas características que lo vamos a conversar mañana cuando trabajamos lo de las unidades didácticas, de cómo es que se atienden estas, ¿no? Pero todas se van a tener con una situación significativa porque eso parte siempre de un problema. Y ese problema tiene que ser, obviamente, de acuerdo a los intereses, ¿no? Motivación que tienen los estudiantes.
Incluir desafíos, ¿no? Los distintos niveles de dificultad ahora que se plantea al estudiante, ¿no? La retroalimentación inmediata sobre cualquier cosa que se haga, ¿no? Yo juego bastante a la intervención de los estudiantes. Por ejemplo, yo llevo el equipo de sonido al aula y cuando están en la resolución de problemas, yo, por trabajar la interculturalidad, pongo la música y de repente pongo música ayacuchana, música instrumental. A veces coloco una salsa, pero el chico lo que quiere, el joven lo que quiere es escuchar un reggae, un reggaetón, o sea, una música que de repente va con ellos. Entonces, yo le motivo, al primero que me resuelve el problema, tiene la capacidad de elegir un tema musical. Entonces, porque estoy en el momento de la resolución de ejercicios y problemas, en ese contexto es que hago esta dinámica. eh, para que justamente los problemas van, bueno, de lo más simple a lo más complejo. Y siempre que planteo este reto, lo hago cuando el problema es mucho más complejo, demanda de mayores procesos mentales, o sea, es de alta demanda cognitiva. Y el que lo resuelve, obviamente, elige. Y por lo general es aquel alumno que no le gusta la salsa, le gusta la matemática y resuelve. Entonces, no le gusta de repente escuchar reggaetón y escucha más bien música clásica. O sea, es algo así, ¿no? Que se relaciona. Pero son cosas que nosotros promovemos para que podamos hacer, justamente motivarlos en clase, ¿no? Y así de repente usted puede tener muchas formas de plantear los retos, ¿no? Lo otro es en el tema de la autonomía y la autorregulación. O sea, no todos los estudiantes te van a presentar sus respuestas en un determinado tiempo. Hay estudiantes que tienen ritmos lentos. Entonces, terminaste la clase de las 2 horas y el estudiante reciente terminó de entender el problema uno. Es así, o sea, ¿qué hago entonces? No, no puedo avanzar con él. Es justamente lo que tienes que considerar, ¿no? Ese ritmo de aprendizaje que tiene, porque es algo en la cual nosotros no podemos intervenir. Ahí ya escapa nuestra intervención. Yo tengo que valorar ese ritmo de aprendizaje que tiene el estudiante. Si de repente en algún momento pueda hacer una atención diferenciada con él, le pido que me explique cómo llegó a la respuesta. O sea, me tiene que demostrar, aunque lento, me tiene que demostrar, ¿no? El desempeño previsto en la sesión que hemos trabajado. Un ejemplo, en el aula secundaria en Iquitos, la docente trabaja temas porcentajes, usando la situación de cuánto aumento al precio del pescado en el mercado de Belén. Los estudiantes eligen en grupos distintos casos reales y los presentan usando gráficas, se valora la iniciativa, la creatividad y la contextualización de cultura. Recuerda que aquí, cuando estamos hablando de formulación, es una capacidad superior. Se supone que el estudiante ya te comprendió el porcentaje. Se supone que ya sabes sacar porcentaje de una determinada cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Ahora, en cuanto, o sea, ya es la cantidad que cuánto me debería presentar, porque si te presenta uno es nada, ¿no? O sea, ahí no, no voy a observar mucho, pero si me presenta varios ejemplos, ya la cosa como que permite de repente a través de una rúbrica, yo pueda ya darle una valoración en qué nivel se encuentra, ¿no? Porque a veces hasta con un solo problema que te resuelve el estudiante te puede demostrar el desempeño que has previsto en esa sesión o los desempeños que has previsto en una unidad de aprendizaje o en un proyecto de aprendizaje, ¿no? Por ahí va la situación de que el DUA se tiene que poner en evidencia en matemática cuando hacemos la aplicación de estos tres principios. Si lo estás haciendo de esta forma, felicitaciones. Es eso lo que ahora nos pide el Minedo, ¿no? Que tengamos la capacidad de atender a esa diversidad que tenemos en la institución. Ahora pasamos al tema 2 y el tema 2 está referido a potenciar la inteligencia en la planificación curricular, ¿no? En realidad es potentísimo este tema de cómo trabajar la inteligencia en el aula.
Porque la inteligencia artificial va a transformar, ya transforma la planificación. Solo es tema de que nosotros nos decidamos hacer algo, ¿no? Personalización del aprendizaje va a permitir adaptar diferentes contenidos, actividades y evaluaciones a los ritmos, intereses y necesidades del estudiante. Entonces, eso es algo que definitivamente antes no lo podíamos lograr. Nosotros teníamos un texto y ese texto te cuadriculaba ahí. El texto te tenía ahí con un problema que sabe Dios quién lo habría inventado, que estaba ahí, pero que lo tenías que, el estudiante lo tenía que resolver, ¿no? Nosotros lo podríamos hacer porque somos de matemática, pero el estudiante que está en formación era un poquito más complejo. Entonces, de repente era de un nivel mucho más alto. Y acá hay un tema por debatir, ¿no? Siempre que hago este tipo de capacitaciones en el área matemática me dicen, pero el enfoque por competencias me lleva a no avanzar los conocimientos y no pueden ingresar a la universidad, que no tienen, yo le digo, los límites los ponemos nosotros. O sea, el estudiante va a tomar decisiones de acuerdo a cómo nosotros lo trabajemos. El enfoque por competencia te dice que tienes que trabajar conocimiento, habilidades, la aplicación de ese conocimiento en algún contexto y con una actitud responsable. O sea, son tres cosas que tienes que tomar en cuenta cuando estás trabajando matemática. ¿Cuánto conocimiento tiene para resolver el problema? El contexto, dónde lo está aplicando, con qué lo aplica, si utiliza herramientas tecnológicas o simplemente lo hace con un cálculo mental. Si es matemático, lo hace con un cálculo mental, pero esa es la habilidad, ¿no? El procedimiento. Y lo tercero es que tenga una actitud responsable. Eso hablamos más ya de comportamiento ético. Entonces, esa personalización justamente en matemática la vamos a hacer nosotros utilizando esta herramienta, ¿no? Lo otro es que nos ahorra un montón de tiempo, y voy a tener la oportunidad de hacer cosas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí para que ustedes puedan darse cuenta. Analiza y toma decisiones basadas en datos. O sea, ya aquí no es solamente el tema de que tengo un libro, dos libros y a partir de ahí yo saco de repente alguna situación. No, acá la inteligencia artificial procesa mucha información y a las finales te presenta de repente algunas sugerencias, ¿no? Lo otro es que a través de la inteligencia artificial nosotros buscamos plataformas que nos permiten de repente interactuar, ¿no? Estoy ahorita en pleno desarrollo de poder tratar de armar un equipo de profesionales en matemática que podamos tener de repente abierta, ¿no? La plataforma para que los profesores en cualquier momento, así como preguntan a una inteligencia artificial, puedan preguntar también a este programa que vamos a desarrollar y el programa le pueda dar orientaciones, le pueda dar ideas, ¿no? Ya tenemos un montón en internet que tienen esa facilidad, pero en el contexto peruano no lo tenemos. O sea, por ahí va un poco la preocupación del equipo que estamos aquí en gestión escolar. Entonces, la IA va a potencializar en la forma como cada uno de nosotros tomemos decisiones, ¿no? Para poder intervenir. Las aplicaciones concretas en beneficios de la inteligencia artificial, de la inteligencia en la planificación curricular. Una primera, por ejemplo, es la generación automática de contenidos. La generación automática de contenidos. Y aquí me quiero detener un poquito para ya ir trabajando con algún ejemplo. A ver, pregunto, los que están en sala, a ver, por favor, dígame, y lo van a hacer con un emoji, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes tienen instalado una inteligencia artificial? Puede ser ChatGPT, puede ser Perplexity, Gemini, Copilot, Aitor, Nepclin, ¿qué tienen instalado? A ver, así con un emoji.
Gracias, Javier. Gracias, Juan. Gracias, Elio. Ah, ve, mira. Y acá vamos a hacer el ejercicio con ChatGPT. A ver, vamos a abrir ChatGPT Copilot. A ver, Elio, dime un tema, a ver, un tema cualquiera que tengas como problema. O sea, ¿qué problema tienes en el colegio? A ver, no te hablo de problema matemático, cualquier problema. Escribe, Elio. O de repente algún otro colega que puede escribir qué problema tiene. Hablo de un problema de la institución educativa que podamos de repente. Listo. A ver, un problema que tenemos es bajo rendimiento. A ver, cuando estamos hablando de bajo rendimiento, seguro voy a tener bajo rendimiento académico o bajos niveles de logro de aprendizaje en el área de matemática, ¿ya? El problema de aprendizaje. Voy a decir que escriba una situación significativa. ¿De dónde estás escribiéndome, Elio? Una situación significativa para el contexto de Cañete, de Cañete. Escribe el reto y el producto a lograr en esta situación significativa. Ya, estoy poniendo un texto cualquiera, como un nuevo chat aquí. Voy a darle el rol. Actúa como un especialista en educación del INEDU en matemática. A ver, vamos a ver qué nos dice ChatGPT.
En la provincia de Cañete, reconocido por su diversidad agrícola y riqueza cultural, se han identificado bajos niveles de logro del área matemática en educación secundaria, especialmente en lo relacionado con la resolución de problemas, que implica la interpretación de datos, proporcionalidad y operaciones con números racionales. Eh, en un reciente taller organizado por la municipalidad se presentaron estadísticas sobre el uso del agua para riego en diferentes sectores de la cuenca del río Cañete. Sin embargo, muchos estudiantes manifestaron dificultades para interpretar las tablas y gráficos presentados y no pudieron calcular eficientemente el consumo proporcional de recursos entre los distritos. Esta situación afecta no solo su desempeño académico, sino también la participación activa de la toma de decisiones por te vas dando cuenta que te pone contexto de toda la problemática y te plantea un reto. Dice, los estudiantes deberán analizar y resolver relacionado con el uso del agua y la agricultura local, utilizando operaciones de fracciones, porcentaje, proporcionalidad a partir de los datos reales proporcionados por la autoridad local. ¿Verdad? El reto. ¿Cuáles van a ser los productos? Un informe matemático ilustrado en el estudiante presente cálculos y análisis de consumo del agua a diferentes cultivos de su distrito, gráficas y comparativos en barras, propuestas de mejora de uso racional del agua desde la perspectiva matemática ambiental. Mira, o sea, me he evitado la chamba de estar leyendo tanto. Creo que le hemos hecho menos de 2 minutos esto y ya me está presentando. Ahora, es más, mira, escribe. Y acá viene lo bueno, ya pensando en lo que vamos a hacer el día viernes para una sesión. Escribe 10 problemas relacionados a porcentajes en esta situación significativa. A ver, vamos así, aunque vale escrito. ¿Qué dice? La Junta de Usuarios reportó el 60% del agua destinada a riego de cañete, de uso de cultivos de maíz y suman, si se usaron 200.000 metros cúbicos de agua en total. ¿Cuántos metros cúbicos se usaron para el cultivo de maíz? O sea, acá porcentaje directo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí tienes tus 10 problemas relacionados todo con lo que ha ocurrido del agua en Cañete. ¿Cuánto nos hemos demorado? Minutos. Ahora el tema ya es de aquí cómo llevamos todo esto, cómo lo llevamos a la estructura de una sesión, cómo lo llevamos a, a una ficha de aprendizaje en clase, ¿no? ¿Cuáles los prompts, Elio? Aquí el prompt era, a ver, hazle una captura, dice, actúa como un especialista de educación del Minedu, matemática, problema bajo nivel de logro aprendizaje, hazle tu captura de pantalla. Y esto te ha dado la situación significativa, ¿ya? Ahora, lo siguiente que hice es escribe 10 problemas relacionados a porcentajes en esta situación significativa. Y entonces te dio estos problemas. Entonces ya te vas dando cuenta que el tiempo que tú vas a utilizar para eh, formular estos problemas, te hubieses demorado de repente una semana y no lo hubieras terminado de hacer de repente de la expectativa. Es más, ahora aquí voy a hacer una particularidad.
escribe 10 problemas similares de alta demanda cognitiva para estudiantes. Mira, ya le voy dando grado, ¿ah? Para estudiantes del quinto grado de secundario. Enter. De alta demanda cognitiva. El primer problema dice, ¿no? Una parcela con sistemas de riego por aspersión usa el 65% del agua que consume una parcela de riego por gravedad. Si la parcela por gravedad consume 180 metros cúbicos por semana, ¿cuál es la diferencia de consumo entre ambos sistemas? Ah, ya no hay un proceso mental simple como en el otro, ¿no? Aquí ya tienes un poquito más. Además, dice, justifica cuál es el sistema que sería más sostenible para una zona con escasez de agua, o sea, ya para que pueda poner en práctica su pensamiento crítico, ¿no? Esta es la novedad, ¿no? Ahora, profe, pero esos son para los de alta demanda cognitiva, entonces pensemos en los de menos demanda cognitiva. Escribe 5 problemas para estudiantes con poca capacidad de resolución. Por no ponerlo de baja demanda cognitiva. A ver, ¿qué me escribe? Ah, sigue siendo para quinto año. En una chacra de Cañete se usan 100.000 litros de agua. Si el 50% se usa para el cultivo de maíz, ¿cuántos litros se usan se usa para el cultivo de maíz? ¿Cuántos litros se usan? ¿Ah? Una chacra de Cañete en una chacra de Cañete se usan 100.000 litros de agua. Si el 50% se usa para el cultivo de maíz, ¿cuántos litros se usan para el maíz? O sea, de repente nuevamente para el cultivo, ¿no? ¿Cuántos litros se usan? O sea, estamos hablando del 50%, la mitad, ¿no? Pero te vas dando cuenta que es de baja demanda cognitiva y que es simplemente de una aplicación propiamente de la definición de porcentajes. Bien, aquí me quedo, ¿ya? Porque esto vamos a seguir conversando al rato. Volvemos al PPT. Hemos hecho este ejercicio porque me dice generación automática de contenidos, creación de material de aprendizaje personalizados. Es lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, allí es donde usted va a tener que tomar la decisión, ¿no? Estas aplicaciones concretas del beneficio de la inteligencia en la planificación curricular. Acabo de hacerte una pequeña demostración para el tema de cómo puedo trabajar una sesión, ¿no? Lo mismo podríamos hacer para la evaluación y retroalimentación automatizada. Ya aquí pensando más ya de repente en el uso de un simulador, ¿no? Ahorita el Khan Academy, que es una versión gratuita que puedes trabajar si es que tienes condiciones para eh, tener internet, ¿no? En tu comunidad, si es que estás en la zona urbana.
Estando en la zona rural, seguro que vas a tener que utilizar otro mecanismo para que puedas hacer este trabajo. Asistente virtual en tutoría personalizada es lo que yo siempre hago. O sea, hay cosas que ya no converso con mis colegas, inmediatamente converso con la inteligencia y la inteligencia me va dando respuestas, ¿no? Fomento de la creatividad y habilidades para el siglo XXI. O sea, de hecho, ahorita el estudiante tiene que familiarizarse con esto. Nosotros, colegas, estamos en desventaja con respecto al estudiante. El estudiante nos lleva ventaja en el uso de la tecnología. Así que ahí tienes, ¿no? Los beneficios que podrías obtener con el uso de la inteligencia. Tercer punto, ¿cómo se articula el currículo nacional de educación básica, ¿no? ¿Cómo articulamos la competencia, la capacidad, los desempeños? Recuerda que en el DUA estamos hablando de esos tres principios, por lo tanto, ahí hay que ver de qué manera intervenimos. Lo primero que hay que pensar es en cómo nuestro cerebro tendría que actuar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ahí la neurociencia, ¿no? Nos facilita muchísimo esta información. Nosotros, cuando hablamos de neurociencia, yo publiqué hace poquito los procesos didácticos de la enseñanza de la matemática relacionados con justamente la neurociencia. Y ahí te pautea, ¿no? Algunas líneas de trabajo que teníamos que tener en cuenta cuando pensamos cómo actúa el cerebro del estudiante. Por eso es importante conocer esas características del estudiante y a través de esas características yo decido con qué estrategia metodológica voy a trabajar. El siguiente tiene que ver con la flexibilidad que hay que darlo. O sea, recuerda que usted cuando trabaja diseña una sesión con un propósito de aprendizaje. Selecciona una competencia, desempeños, y todo eso está previsto en forma estandarizada, pero en el aula lo que tiene son alumnos con diferentes niveles de atención, de comprensión, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar con esa diversidad? Es que el dúo te dice que tienes que no exigirle al que menos sabe, al igual que al que sabe, ¿no? O sea, ahí tiene que hacer una pequeña flexibilización y eso lo identificas, el profesor lo identifica porque de alguna manera está relacionándose permanentemente con el estudiante. Tiene que adaptar esa sesión. No es que tengas que hacer otra sesión, sino que la propia intervención en el aula, si yo tengo ahí una práctica, una ficha que debe tener de repente, recuerda que acá con esta diferenciada vas a tener que hacer 5 de baja demanda cognitiva, 5 de mediana demanda cognitiva y 5 o 3 de alta demanda cognitiva. O sea, ya tienes una batería de qué sé yo, 10 15 problemas que vas a tener que movilizar en el aula. Entonces, eso es lo que te permite esta inteligencia, la flexibilidad. Y el otro punto es de la diversificación, ¿no? La diversificación, cuando hablamos de esos estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, lo debemos de considerar. Entonces, cuando nosotros planteamos estas tres, estos tres aspectos en mi planificación, obviamente el estudiante que no atiende mi clase es porque de repente no lo he identificado y no estoy actuando como para el interés de ese estudiante. O sea, ya olvidémonos de haber estandarizado mi práctica. Yo tengo mi ficha y mi ficha la resuelves como tal, ¿no? Ahora su ficha tiene que estar dosificada de baja demanda cognitiva, ¿no? De mediana y de alta demanda cognitiva. Entonces, quienes llegan a la alta demanda cognitiva son aquellos estudiantes que justamente poseen, ¿no? Mucho más desarrollado esa inteligencia dominante de la matemática. Y acá viene otro punto que sí he discutido en algún momento, hablo de discusión alturada, ¿no? Con profesores que son más apegados a la resolución de problemas y dice, pero no, es decir, estoy buscando que la persona no llegue a razonar eh, convenientemente a la resolución de los problemas. Si yo le doy de baja demanda cognitiva, el estudiante se va a acostumbrar a eso y todo son cosas fáciles. Yo le digo,
la valoración que das al estudiante, no lo digo yo, o sea, lo dice también la evaluación formativa. Dentro de la evaluación formativa tienes que considerar las características del estudiante. Y en función a esa característica es que tienes que valorar la, las evidencias que te da el estudiante. Un estudiante que no te hace nada en el aula, es decir, que no tiene ni su cuaderno ni los apuntes, no te presenta ninguna práctica. O sea, ahí, por ejemplo, ya tenemos un problema de disciplinario relacionado con el comportamiento. O sea, no es normal que un estudiante eh, no tenga la costumbre de presentar trabajo, de ser organizado, de ser ordenado. O sea, esos son valores transversales que hay que trabajarlo. ¿Que no tiene relación con matemática? Sí tiene relación con matemática, porque recuerda que matemática también se valora considerando los enfoques, perdón, las competencias transversales. Y la competencia transversal de la autonomía para los aprendizajes tiene que ver mucho con el comportamiento del estudiante. Ahí tenemos que empaparnos un poquito más cómo valoro yo esa autonomía para los aprendizajes del estudiante, que es una competencia transversal. Entonces ahí voy a justamente moldear la correcta forma de sentarte, la correcta forma de pedir permiso cuando te vas a los servicios higiénicos. O sea, ahí las habilidades blandas hay que trabajarlas, porque justamente eso es algo que nosotros los profesores de matemática tenemos más influencia en eso, porque nosotros buscamos que el estudiante razone, que siempre justifique del por qué tiene una determinada actitud, una determinada respuesta para cada pregunta que podamos hacer. Porque matemática es eso, buscar razonamiento, justificación de alguna preocupación, interrogante que pueda tener. Entonces, estos aspectos que están pensados para cómo intervenir en el currículo está directamente pensado desde el diseño universal de los aprendizajes, ¿no? Desde el DUA. Ahora, al igual, ¿no? ¿Cómo que el DUA se relaciona, pues, directamente con la planificación? O sea, yo tengo que estar pensando siempre en esa diversidad de mis estudiantes y cómo es que esta inteligencia artificial me permite plantear, ¿no? Mi intervención en el aula. Entonces, lo que te digo, o sea, las fichas diferenciadas, en una misma ficha tengo que tener ejercicios de las cuales voy a tener que valorar a los estudiantes de una forma diferenciada. Lo otro está relacionado también con el rol del docente, ¿no? Para el tema propiamente cuando ejecuto mi planificación y cuando ejecuto propiamente la evaluación y valoración de lo que hemos trabajado, ¿no? En cada momento nosotros con esas fichas que son flexibles, comenzamos a hacer un monitoreo mucho más cercano. O sea, comenzamos a estar en cada equipo y viendo de qué manera, si hay alguna barrera, para la siguiente sesión voy a tener que ir mejorando, ¿no? Mi intervención a fin de facilitar que mis estudiantes presenten, pues, progresos, ¿no? Y al final tenemos esa personalización dinámica, que es un poco de esos recursos que hemos adaptado a las características individuales de los estudiantes que posteriormente pueda ir de repente, el estudiante pueda ir creciendo y mejorando en su desempeño, es algo que seguro lo voy a visualizar, ¿no? Yo en algún momento cuando trabajé esto, trabajé con esas fichas diferenciadas, primero con los estudiantes que están en una situación de discapacidad ya con su certificación de CONADIS, ¿no? De repente tienen retardo mental, ¿no? Tienen ya alguna situación, un acondicionamiento de que el CONADIS lo dice que son eh, estudiantes con necesidades especiales. Entonces hacemos esas fichas para que ellos estén trabajando en el aula, ¿no? Y llegamos al final de esta actividad. O sea, ¿a dónde me lleva todo este trabajo que hemos tenido hoy? Es un poco a relacionar la importancia que tiene la identificación de la característica del estudiante, ¿no? Y cómo
puedo yo, desde mi área de matemática, puedo abordar para atender a este grupo diferenciado en el aula. Entonces, aquí la propuesta es que ustedes elaboren un ensayo, ¿no? Para que puedan de repente ir pensando en cómo trabajamos, ¿no? Cómo trabajar en las aulas. Vamos cerrando esta noche. Mañana estaremos hablando propiamente de cómo llenar ya la programación anual. Me voy despidiendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bien, vamos a dar por terminada esta reunión. Y mañana los espero nuevamente a las 7 de la noche para poder continuar con la segunda parte de que corresponde entonces a la programación anual, las unidades didácticas y el día viernes hablaremos sobre las sesiones. Muchísimas gracias, ¿ah? Buenas noches con todos. Dios los bendiga.